Hola mis estimados, una vez más aquí presentes, dando este espacio para hacer unos puntos finales con relación a la fraternidad de Pío X. Y es un dato que me enteré anoche mismo y es con relación a una carta que fue escrita por el obispo de la fraternidad en la que se le acusa a la Iglesia Católica de haberse apartado de la verdad. Parece ser de que esta carta detonó la bomba que los llevó a ser señalados como cismáticos. Los invito a que lean esta carta, que es un decreto del dicasterio, y en ella se hablan cosas que a mi manera de pensar no las debió haber hecho el obispo de la fraternidad. Entre ellas está lo más principal, que es acusar a la iglesia de haberte apartado de la verdad y estar en contra de la tradición. Entre los datos que tengo es de que son 6 los obispos que han caído en la excomunión y que ahora son cismáticos. Estos 6 que ahora están en cisma, 2 de ellos han sido excomulgados ahora ya 2 veces. La primera fue en el inicio de la fraternidad y ahora recientemente, que es cuando ellos han consagrado a estos otros 4 obispos. Es decir, la primera excomunión les cayó cuando ellos fueron consagrados y la segunda es cuando ellos fueron los consagrantes de estos obispos que también ahora están en cisma, al igual que los otros 2. Entonces, vemos de que la cosa fue bastante seria. Yo hablaba en mi primer video de cuando se niega algo, se deben de ofrecer alternativas. Y es obvio de que en este caso no fue una imposición de la sede de Roma, sino que fue una provocación. Y siendo así, no se deben de dar alternativas. ¿Por qué? Porque no se debe de negociar con la desobediencia. Entonces, siguiendo con los puntos, el asunto de estos obispos se encuentra en que ahora ellos están totalmente fuera de la iglesia porque son cismáticos, están en cisma. Y esa es una cuestión muy importante de hacerla ver y saber. ¿Por qué? Porque el cisma incluye a todos a todo el laicado que sigue a esta fraternidad. Y esto es parte de la excomunión que se ha decretado por parte del Papa. Ahora, el asunto de, de este cisma tiene una solución que no es muy fácil dependiendo del grado de la desobediencia que se encuentre en el individuo. Por ejemplo, el grado máximo de desobediencia están en los 2 obispos que consagraron a los otros 4 obispos, porque esos fueron los que, no solamente los que provocaron, sino los que llevaron a cabo esta consagración ilícita. Luego están los 4 obispos que fueron consagrados, que están casi al mismo nivel, pero están por debajo en el hecho de que ellos fueron
los que fueron llevados a consagrarse. Ahora, siempre están en cisma. Es decir, los 6 están en cisma y excomulgados. Pero dentro de las buenas noticias que yo les quiero decir es esta, de que no todo está perdido totalmente. ¿Por qué? Porque existe una posibilidad que todo está en la voluntad de los lefebrianos. Y lo voy a poner en este orden. Los sacerdotes que son lefebrianos, pero que no estaban de acuerdo a que se hiciera esta consagración y a raíz de ello no han vuelto a celebrar misa porque están, como quien dice, dudando todavía de que no es el mejor la mejor idea o la mejor intención. Entonces, ellos al estar en esa situación, automáticamente no aplicaría la excomunión, porque la excomunión es seguida del acto. Entonces, ¿por qué los obispos, los 6, son ahora excomulgados y están en cisma? Porque ellos hicieron el acto en contra de la voluntad del Papa. Entonces, los sacerdotes, ¿por qué están excomulgados? Porque son parte de ese grupo, todos los que participaron en ese acto, por ejemplo. Pero si hay sacerdotes de que no estaban de acuerdo, todo lo que tienen que hacer es manifestarlo a un sacerdote y luego tal vez hablar con el obispo y su situación estaría resuelta. Los laicos están en el grado más pequeño de desobediencia, pero si hay un laico, y este es un mensaje que yo mandaría, aunque este video no tiene ese grado de alcance, pero si algún lefebriano me escucha y no ha ido a misa desde que esto sucedió, no debe de considerarse excomulgado, porque él no ha participado ni piensa participar. Todo lo que tiene que hacer es hablar con un sacerdote y todo queda igual. Ahora, si este laico ha ido a misas y está en su mente la intención de continuar, el grado es un poquito más elevado, porque él ya cayó en excomunión y en cisma. Luego tenemos los grados más elevados, que son, por ejemplo, los sacerdotes. El sacerdote, por el hecho de pertenecer a la fraternidad, ya es un miembro activo de la comunidad de Pío X. Y esto lo pone en una condición un poquito más compleja, y él necesita primero contactarse con un obispo y después solicitar una especie de perdón al Papa. Lo que quiero decir es de que ellos no están totalmente borrados del mapa. Es decir, ellos están ahí cerca y la iglesia está cerca, solo esperando el momento en que quieran regresar. Y esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque, como dije en el primer video, la desobediencia llama a más desobediencia. Y ya vimos de que por segunda vez se irrespeta y se desobedece al Papa. Y eso significa de que dentro de la misma fraternidad hay la posibilidad de desobediencia. ¿Por qué? Porque me di cuenta también que en la celebración de esta consagración de obispo se cometió un error gravísimo, que es que se dejó entrever que estaban en comunión con el Papa. Y eso no es cierto.
Entonces, si ellos llegan a este punto, entonces los que están siendo consagrados están recibiendo un mensaje que la desobediencia tiene las puertas abiertas. Entonces hay un riesgo muy grande. Por eso es de que estos sacerdotes también están excomulgados. Y, óigame bien, todo fiel, todo laico que ha estado en esa fraternidad, pero que a partir del momento en que las cosas se pusieron más difíciles, cambiaron no de pensar, pero por lo menos de actitud, que es ya no participar. Entonces ellos tienen la gran facilidad de seguir siendo católicos. Mi invitación es de que esto se ponga en meditación y a reflexionar para sacar conclusiones y ver si esta situación de la fraternidad está bien o está mal. Pero eso le corresponde solamente al que pertenece a la fraternidad, no los de afuera. Los que pertenecen a la fraternidad tienen todo el derecho de ponerse a reflexionar y de ahí sacar conclusiones y decir si lo mejor es regresar con la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué esto no es una cosa nueva ni de extrañarse? Porque esto fue lo que pasó en el cisma de Oriente y Occidente. Algunos conocerán, mucho de ellos tal vez, conocerán de que en Oriente existe una iglesia que se llama la Iglesia Católica de Oriente. Tal vez no sabrán exactamente qué sucedió y cómo es que en la Iglesia Católica existe esa parte que se le llama Oriente. Y es que resulta que cuando el cisma se dio, mientras eso estaba sucediendo, hubieron una gran cantidad de sacerdotes, y yo creo que también de obispos, de que no estaban de acuerdo. Estaban en el mismo grupo por pertenecer a la misma área, a la misma comunidad, pero no estaban de acuerdo a lo que estas personas estaban tratando de hacer. Entonces, cuando el cisma se dio, estas personas no aceptaron y ellos no fueron parte de esa ruptura. Es decir, ellos decidieron quedarse bajo la obediencia del Papa. Y estos son una parte de esa iglesia de Oriente. Ahora, hay otra parte que también es de la iglesia de Oriente, que es que muchos de los que entraron en cisma, muchos después de que se habían apartado, recapacitaron y reconocieron de que no era una buena acción ni una buena determinación el haberse apartado de la iglesia. ¿Y estos qué hicieron? Estos pidieron ese perdón que les digo. Y la iglesia los acogió, como les dije en el primer video, porque seguían siendo hermanos. Simplemente era cuestión de regresar y poner las cosas en orden. Entonces, vemos que estos dos grupos, los que no estuvieron de acuerdo, aunque eran parte del grupo, pero no estuvieron de acuerdo y no aceptaron los puntos que la iglesia que se estaba a punto de separar estaba planteando. Como ellos no aceptaron, ellos no se fueron, ellos se quedaron. Y el otro grupo es de los que se fueron, pero que después regresaron. Eso conforma lo que en la Iglesia Católica se le conoce como la Iglesia Católica de Oriente, que tienen el mismo Papa. De hecho, en un video les hablaba de que la Iglesia de Oriente tiene un catecismo, se llama un código de derecho canónico. Este código de derecho canónico es por el que se rigen ellos, y el que lo promulgó fue el Papa Juan Pablo II. Este es el código de derecho canónico de la Iglesia Católica Romana. Aquí se encuentran los lineamientos y los mecanismos que son en cierta manera legales, porque en esto
se encuentran hasta abogados, por supuesto, católicos. Esto es la ley de la Iglesia Católica. El católico bien formado entenderá exactamente qué es este libro. Y luego tenemos este otro libro, y podrán ver Código de Derecho Canónico de las Iglesias Orientales. ¿Por qué dice aquí de las iglesias orientales? Es porque hay muchas iglesias que son católicas. Lo que los separa no es la fe ni la doctrina, sino que es las culturas, las lenguas y sus tradiciones populares. Pero ¿qué une a todas estas iglesias? Una misma fe, un mismo sentir, un solo bautismo, un mismo Espíritu Santo y el mismo deseo de obedecer al Papa. En cuanto a la Iglesia romana, todos sabemos que tenemos el rito latino, pero estamos unidos en una sola iglesia. Es decir, que la iglesia, al decir las iglesias, se refiere a las comunidades, a los grupos de diferentes personas. Pero en cuestión de fe y como cuerpo de Cristo es una sola iglesia. Es decir, la iglesia oriental y la iglesia de Roma, que es la parte occidental, que lo mejor es decir la iglesia romana en el sentido de que estamos más con el rito de Roma. Entonces, estas dos forman una sola iglesia, porque tenemos los mismos sacramentos, las mismas tradiciones. Entonces, esto es lo que hace la Iglesia Católica, que es una. Entonces, por eso es de que el mejor camino para estas personas es de buscar el camino de regreso y acomodarse. ¿Por qué? Porque el camino que han tomado es una actitud protestante. Y me atrevo a decir esto, ¿por qué? Porque la desobediencia ha sido muy clara y su actitud ha sido hasta agresiva. Y ya les expliqué de lo que se trataba en parte esa carta. Entonces, lo mejor es volver a casa. No es posible de que se consideren iglesia si ya hubo una separación canónica. Es decir, por el derecho canónico, que es este libro y este libro. Especialmente en este libro se encuentra todo lo que hace que un cristiano debe de obedecer. Es algo parecido al catecismo, solo que esto se trata en cuestión de relaciones sociales y cuestiones eclesiales. Bueno, hasta aquí dejo este video. Como les decía, era que quería terminar este punto, y es de que el nivel de desobediencia que ha caído sobre esta comunidad varía dependiendo del grado de desobediencia en la que están. Entonces, en el mismo laicado existen dos niveles bastante claros, que es el del laico que ha dejado de seguirlos por no estar de acuerdo, y el laico que, aunque no está de acuerdo, pero está tal vez participando,
Y hay un tercero, que este es el grave. Es el laico de que se ha empeñado en continuar. Pero todos ellos tienen la oportunidad de regresar. Todo lo que tienen que hacer es hablar con un sacerdote y darles a conocer su situación, y es una garantía de que no hay nada que impida, solamente su propia voluntad. Y que Dios nos bendiga.